en abrir el primer portal en América Latina para transferencia de conocimiento. Señor director, muchísimas gracias por su apoyo. Y en segundo término me refiero con mucho aprecio y amistad a mi amigo, al senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, quien tras un arduo trabajo de consenso, con conocimiento, con vocación, logró el consenso necesario, valga la redundancia, para obtener la tan anhelada reforma energética que México necesita, haciéndole un bien no solo a la industria nacional, sino a los mexicanos en su conjunto. Señor senador, debe sentirse muy orgulloso de esto. La presa Concamín se pone a votación con los integrantes de las cámaras que conforman Concamín. Y estos dos grandes mexicanos el día de hoy han sido distinguidos con la máxima presea que la industria otorga cada año. Si me permiten, me gustaría que el señor secretario me acompañara y entregarlas de manera conjunta. A continuación, reciben Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, señor. Muy amable. Un placer. Muchas gracias. Un reconocimiento del gobierno de Venezuela. Pues muchas gracias, señor. Y David Penchina Cruz, presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, daremos inicio a la conferencia magistral Oportunidades de negocio e inversión en el sector energético mexicano por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Para dar inicio, cedo la palabra al moderador, Giovanni Aloy Timeus, vicepresidente de Concamín. Muy buenas tardes ya a todos. Quisiera yo dar la bienvenida, antes que nada, si me permite, señor presidente de Concamín, Francisco Fontanet Mange, muchas gracias por la distinción de permitirme estar en este foro junto con nuestro señor secretario de Energía. Quisiera yo dar la bienvenida a don Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía. Muy bienvenido, señor, esta es su casa. Y todos los empresarios admiramos y aplaudimos su labor incansable para haber logrado lo que este país buscó durante décadas, y gracias a su empeño, su sabiduría, su paciencia y su labor hemos logrado una reforma energética finalmente. Muchas gracias por estar aquí. Quiero aprovechar también para dar la bienvenida y saludar desde acá al senador David Penchina, quien nos honra con su presencia, al igual que la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, y el director general CONACYT, Enrique Cabrera. Bienvenidos todos ustedes. Si me permite, señor presidente, voy a dar una pequeña semblanza de nuestro señor secretario, quien nació el 5 de agosto de 1950 en Cozumel, Quintana Roo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de México, donde obtuvo el diploma al mejor promedio de la generación en los años 72 y 73, así como mención honorífica en el año 68 a 73, en el examen profesional para obtener el título de licenciado en Derecho con la tesis La prima de antigüedad en la nueva Ley Federal del Trabajo. Entre sus cargos más importantes
Joaquín Colwell fue gobernador constitucional del estado de Quintana Roo de 1981 a 1987, director general del Fondo Nacional de Fomento de Turismo, FONATUR, de 1988 a 1990, secretario de Turismo del Gobierno Federal de 1990 a 1993, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación de 1996 a 1997, embajador de México en Cuba de 1998 al 2000, entre otros. Fue condecorado con la Estrella Polar otorgada por el Gobierno de Suecia. Recibió el Premio Nacional Forestal, otorgado por la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, y entre otros. También el Premio Internacional de Servicio Público, otorgado por The Nature Conservancy por haber establecido la Reserva de la Biosfera de Sian Kian en Quintana Roo y actualmente Patrimonio de la Humanidad. Bienvenido, señor secretario, y después de haber leído esta semblanza, creo que de parte mía y de todos los industriales mexicanos, quien a mi nombre le mandan una felicitación, lo admiramos más que antes. Enhorabuena por toda su carrera y enhorabuena por todo lo que ha logrado en esta administración. Bienvenido. Pues muchas gracias, Giovanni. Agradezco a mi apreciado amigo Francisco Fontanet la cordial invitación para participar en este importante foro de los industriales mexicanos. Saludo a todos los asistentes y quiero, antes de proceder a la exposición, unirme al homenaje que ha hecho la CONCAMIN para el doctor Enrique Cabrero por su gran aportación a la ciencia y la tecnología en este periodo que ha dirigido brillantemente el CONACYT y con quien el sector energía ha interaccionado tanto a través de los fondos que tenemos en común para CONACYT CENER de hidrocarburos y el Fondo de la Sustentabilidad Energética, como para la implementación de programas de formación de recursos humanos. Y de igual manera, quiero también sumarme al reconocimiento a este estupendo legislador que es el senador David Penchina, que realizó un trabajo extraordinario que hizo posible que la reforma energética transitara exitosamente con el Senado y que fue enriquecida considerablemente con grandes aportaciones de nuestros legisladores. Pues el año pasado creo que también estuvimos aquí y entonces hablamos de la reforma que aspirábamos a hacer. Hoy me da mucho gusto estar aquí presentes y poder decirles a ustedes que la reforma que aspirábamos a hacer se hizo. Es una reforma profunda, una reforma integral, porque contempla tanto la vertiente de hidrocarburos como la vertiente de electricidad. En otras etapas de la historia de México habíamos hecho reformas o de hidrocarburos o de electricidad. Esta es la primera vez que se logra una visión energética total y dos vertientes que se retroalimentan entre sí y que tienen como objetivo afianzar la seguridad energética del país y buscar precios de los energéticos mucho más competitivos para la industria y las familias mexicanas. En materia de hidrocarburos, nuestros objetivos con la reforma son atraer capital de punta capital y tecnología de punta para poder acceder a los yacimientos en aguas profundas y a los yacimientos no convencionales, donde está el 75% de los recursos prospectivos de México en materia de hidrocarburos. Y de esta manera poner fin a la declinación de la producción petrolera y gasífera que ha venido afectando al país desde el año 2005 de manera consistente. En el tema eléctrico,
La reforma busca crear un mercado eléctrico mayorista donde participen nuestras empresas públicas productivas y las privadas en igualdad de condiciones, poniéndolas a competir para poder ofrecer electricidad a precios competitivos. La reforma se inspira en 6 grandes principios que están contenidos en la parte constitucional, que es que se reafirmó la propiedad de los hidrocarburos de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo, se establece la libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en casi todas las actividades del sector. La única rama del sector que quedó reservada de manera exclusiva para el Estado es la generación de electricidad por medios nucleares, por razones de seguridad nacional. Pero toda la cadena energética está abierta a la libre concurrencia y a la libre competencia, y la reforma nos mandata a auspiciar estos principios y a propiciar, junto con los órganos competentes, el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos. Otro de los principios es que se fortalecen los órganos reguladores y se lleva a cabo una enorme transformación de Pemex y de CFE. Otros son la transparencia y la rendición de cuentas. Otras son la parte regulatoria relativa a la protección al medio ambiente y el fomento a la generación de energías limpias, y el fomento también a la investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento. La reforma hace un nuevo arreglo institucional en el sector mexicano, como ustedes pueden ver en este cuadro. Habemos 4 dependencias de la Administración Pública Federal que vamos a incidir en el sector energético. A la Secretaría de Energía le corresponde fijar la política energética y llevar a cabo la coordinación de los entes del sector. A la Secretaría de Hacienda va a participar de manera particular en los contratos de extracción y exploración de hidrocarburos, fijando el contenido económico y el régimen fiscal, como veremos más adelante. La Secretaría de Economía, que tiene atribuciones para impulsar el contenido nacional de acuerdo a los porcentajes señalados en la ley. La Semarnat, con el mandato de procurar el cuidado del medio ambiente. Pemex y CFE, como mencionaba, se transforman de organismos públicos descentralizados a empresas productivas del Estado, con nuevos consejeros independientes, con prácticas de gobierno corporativo mandatadas para este consejo. Surgen 2 nuevos entes públicos del sector, el SENACE y de la SENAGAS, que se trata de órganos técnicos que tienen el mandato de formar o contribuir a formar el mercado eléctrico y el mercado de gas natural. Estos 2 organismos, el SENACE, se desprende de la Comisión Federal de Electricidad, se hace independiente de esta empresa y va a controlar el despacho del sistema eléctrico nacional para garantizarle piso parejo a todos los generadores, tanto públicos como privados en el acceso a la red. Y Senagas, por su parte, va a administrar y a gestionar el Sistema Nacional de Gasoductos. Cerca de 9,000 kilómetros de ductos troncales de gas que tiene Pemex serán ahora gestionados por este instituto, también con el mandato de crear un mercado que funcione eficiente en materia de gas natural. Se fortalecen 2 órganos reguladores ya existentes, la CNH, que se creó en la reforma energética del 2008, ahora se les da mucho más autonomía técnica y de gestión, se les dota de dientes para poder sancionar y regular a las empresas públicas y privadas que participen en los procesos de extracción de hidrocarburos. La Comisión Reguladora de Energía, que nació en los años 90, también
tendrá estas nuevas facultades y surge aquí hay que cambiar, dice ANSIPA, pero en realidad se trata de llamarle ASEA, que es la Agencia de Seguridad Industrial y Ambiental, la que va a regular las condiciones y supervisar para proteger nuestro medio ambiente y también la seguridad industrial de las empresas del sector. Los órganos reguladores serán órganos reguladores coordinados, podrán cobrar los derechos por las funciones que desempeñen, hacerlo de manera directa, y nos van a garantizar que las licitaciones, los contratos y los permisos se realicen con absoluta transparencia y estrictos mecanismos de rendición de cuentas. Reitero, traen también el mandato de fomentar la libre competencia en el sector. Les mencionaba que las empresas productivas del Estado cambian su naturaleza jurídica. Pemex y CFE les llamábamos empresas, pero no lo eran organismos públicos descentralizados, fuertemente regulados. Ahora se les dota de una gran flexibilidad como empresa productiva del Estado, entre otras que van a poder asociarse con empresas de Estado, internacionales o empresas privadas. Era algo que limitaba de manera importante el desarrollo de Pemex. Era prácticamente la única petrolera del mundo que tenía prohibido asociarse, cuando en los mercados internacionales pues es lo más común, la práctica más extendida, que las empresas petroleras se asocian para compartir riesgos. Gozarán de autonomía presupuestal y de gestión. Ya hablé de los consejos de administración y algo muy importante, se ajusta el régimen fiscal tanto de Pemex como de CFE. En el caso de Pemex tenía un régimen fiscal sumamente gravoso, por encima de los estándares internacionales. Este régimen fiscal descapitalizaba a Pemex. Ustedes leen de pronto que Pemex pues que pierde 20,000 millones de pesos al año. Resulta que si vemos antes de impuestos, Pemex gana dinero, y después de impuestos Pemex pierde dinero. Esto se debía a este régimen fiscal inadecuado que la reforma corrige. Ahora, en lugar de pagar 9 derechos, solamente va a pagar 3 más el impuesto sobre la renta. La tasa del impuesto de extracción de hidrocarburos se reduce en 6,5 puntos y se le sube el techo de deducibilidad fiscal de los costos reales de extracción, que era un techo muy bajo conforme a la vieja regulación. Con esto, en un plazo de 5 años, Pemex va a pagar 90,000 millones de pesos anuales menos en impuestos y derechos al fisco, que podrá, si así lo decide su Consejo de Administración, reinvertirlos en el fortalecimiento de la empresa. En el caso de CFE también tenía un impuesto muy gravoso sobre sus activos que le estaba llevando a un patrimonio negativo. Se elimina este pago y solamente va a pagar ahora impuestos sobre la renta como cualquier otra empresa. Una de las medidas más importantes que tomó el Congreso y que respaldó el Poder Ejecutivo Federal es el tema de las pensiones y jubilaciones. El régimen de pensiones y jubilaciones de Pemex y de CFE les impedía viabilidad financiera a estas empresas, y si queremos verlas compitiendo teníamos que aligerarles esa carga. Entonces se estableció el incentivo a las administraciones de ambas empresas para que renegocien su régimen de pensiones con sus respectivos sindicatos, y por cada peso que logren reducirlo, el Estado asumirá otro. ¿Cómo se va a llevar a cabo la exploración y la extracción de hidrocarburos? Para el caso de Pemex, por medio de asignaciones, es el acto administrativo por medio del cual el Estado, en la ronda 0,
le asignó a Pemex las áreas en exploración y los campos en producción, donde acreditó capacidades técnicas y financieras para hacerlo, y a partir de esa ronda 0, ronda 1, se entregarán contratos a Pemex cuando decida participar en estas licitaciones y a las empresas particulares que bajo la rectoría del Estado ganen las licitaciones y lleven a cabo trabajos de exploración o extracción petrolera. Estos contratos son de 3 tipos: contratos de licencia, contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida. Contendrán cláusulas de arbitraje internacional, pero deberá llevarse a cabo bajo leyes mexicanas y incluso podrá haber participación obligatoria del Estado como socio financiero de estos contratos cuando exista coexistencia de campos que ya están asignados a Pemex y se le asignan también a otra empresa y hay diferencias de profundidad, cuando hay un interés nacional por una transferencia tecnológica o cuando haya un interés económico del Estado. En estos casos solamente será hasta del 30% esta participación, o también hay otro caso de participación obligatoria, que es el caso de los yacimientos transfronterizos, que incluirán la participación obligatoria de Pemex con al menos 20%, de manera transitoria en tanto se verifica si la formación geológica en exploración es un yacimiento transfronterizo o no. Estos contratos van a estar regulados fiscalmente, como decía, algo que va a fijar la Secretaría de Hacienda. En el caso de los contratos de licencia, las empresas ganadoras de los contratos pagarán un bono a la firma, que es un pago que se establecerá en las bases de la licitación. Habrá una cuota contractual por kilómetro cuadrado, una renta mensual por kilómetro cuadrado para la fase exploratoria y regalías que se van a determinar a través de una fórmula en función del valor contractual de los hidrocarburos y además una participación al gobierno, una contraprestación al gobierno que será parte de la licitación, será uno de los factores determinantes para que las empresas ganen la licitación, la que ofrezca la mejor contraprestación al Estado. En el caso de los contratos de utilidad y producción compartida, también tendrán esta cuota, no hay bono de firma, pero sí hay una cuota contractual por kilómetro cuadrado para la fase exploratoria, una regalía que se determina mediante una fórmula que está en la ley fiscal de hidrocarburos y la contraprestación que estará determinada en el contexto de la licitación. Uno de los principios donde la sociedad fue más exigente con el Poder Ejecutivo y con el Congreso respecto a la reforma es el tema de transparencia. Yo puedo asegurarles a ustedes que la reforma energética tiene los estándares de transparencia más altos que se hayan establecido en alguna legislación en México. Tiene estándares de transparencia a nivel internacional. El primero de ellos es que las licitaciones no van a ser resueltas por una sola autoridad en solitario, ni de manera discrecional, ni mucho menos en la opacidad. Vamos a participar 4 instituciones del Estado mexicano en etapas distintas. Esta es una garantía de transparencia muy importante. A la Secretaría de Energía, con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, le va a corresponder seleccionar las áreas que se van a licitar, las que van a ir a la ronda 1, y determinar cuáles van a exploración, cuáles van a extracción. Fijamos los lineamientos técnicos de los contratos y la Secretaría de Hacienda fija el régimen económico y las condiciones fiscales
Sale en ese momento el proceso licitatorio de las manos de la Administración Pública Central y pasa al órgano regulador que, reitero, tiene plena autonomía técnica y operativa, que está integrado por 7 consejeros que fueron designados por 2/3 partes del Senado de la República. Ellos van a llevar a cabo la licitación, van a adjudicar los contratos, los van a firmar en nombre del Estado mexicano y van a administrar los planes de desarrollo de los pozos, van a llevar a cabo la administración de los propios contratos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no va a participar en los pagos que se deriven de estos contratos. Aquí va a entrar una cuarta institución, que es el Fondo Mexicano del Petróleo, un fideicomiso independiente creado por Banco de México, una institución como institución fiduciaria, que tiene un comité técnico integrado por 4 comisionados independientes que también fueron ratificados por 2/3 partes del Senado de la República, que se trata de mexicanos de gran prestigio en el campo de la academia o en el campo de las empresas, o en el caso de la administración también de recursos públicos, más el gobernador del Banco de México y los titulares de los ramos de Hacienda y Energía. Este fondo es el que va a recibir la renta petrolera, con excepción del pago del ISR y del IVA, que esos seguirán yendo a la Tesorería de la Federación. Todos los demás derechos y la participación gubernamental va a ir a este fondo, es el que va a liquidar los contratos y va a distribuir la renta petrolera no de manera discrecional, sino conforme al mandato que le da la ley, como veremos más adelante. Otras medidas de transparencia y rendición de cuentas en materia de licitaciones de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos es que no hay excepciones. Todos los contratos tendrán que ser otorgados mediante sesiones públicas, licitaciones que serán transmitidas en tiempo real por Internet. Se va a otorgar el contrato a quien ofrezca el mayor pago y el mayor compromiso de inversión con el Estado, previa a una etapa de precalificación de las condiciones técnicas y financieras que se exijan para la empresa. Todo el contenido económico de los contratos serán públicos. Habrá también un sistema de auditorías externas para supervisar la recuperación efectiva de los costos. Los órganos reguladores, que son los que participan en estas licitaciones, particularmente la CNH, están obligados a sesionar públicamente. Los comisionados no pueden conocer de asuntos de los que tengan conflicto de interés, no pueden recibir en solitario a ningún representante de ente regulado, tiene que ser en las oficinas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y deben haber por lo menos 2 comisionados. Todo lo que se trate debe de levantarse en una minuta que también debe de hacerse pública. Están obligados a emitir también códigos de ética, y las medidas de transparencia llegan también a las empresas productivas del Estado, a quienes se les asignan obligaciones de este tipo como si fueran empresas que cotizaran en bolsa, aunque no es el caso. Les mencionaba a ustedes que una de las grandes aportaciones de esta reforma es la creación de este Fondo Mexicano del Petróleo. Yo creo que si este Fondo Mexicano del Petróleo lo hubiéramos tenido algunas décadas atrás, el país se hubiera evitado alguna de sus peores crisis que vinieron después de periodos de auge petrolero. Porque este fondo, como veremos, obliga al ahorro público para darle solidez a nuestras finanzas nacionales, lo sujeta a reglas de transparencia y también a destinos específicos de la renta petrolera para evitar malas inversiones o despilfarros.
hasta un 4.7% de la renta petrolera que ingrese al fondo se va a destinar al presupuesto de egresos de la Federación para no afectar las finanzas públicas, y todo lo que exceda de ese 4.7% se va a invertir en ahorro público de largo plazo hasta alcanzar un 3% del Producto Interno Bruto. Después de alcanzar esta meta, el 60% del excedente se destinará a rubros específicos y el otro 40% también a ahorro público de largo plazo. Este 60% que va a rubros específicos implica 10% se invertirá en el sistema de pensión universal de los mexicanos, otro 10% a proyectos de ciencia y tecnología y fomento de las energías renovables, un 30% va a ir a un fideicomiso, Secretaría de Energía Nacional Financiera, que podrá ser reinvertido por el Estado como socio financiero en proyectos petroleros que tengamos bajos índices de riesgo y garantías de alta rentabilidad financiera. Y otro 10% para becas y proyectos de mejora a la conectividad y desarrollo regional de la industria. Este fondo, reitero, también está obligado a cumplir estrictas reglas de transparencia. Otro de los avances de la reforma energética, y donde los señores legisladores jugaron un papel decisivo a partir de una muy buena interacción con las cámaras empresariales de nuestro país, es el tema de las obligaciones de contenido nacional para impulsar a las empresas mexicanas. Queremos que la industria energética, que este auge que vendrá de inversiones nos ayuden a generar cadenas de valor en México. Por lo tanto, se asigna un índice de contenido nacional hasta de 25% el año entrante, que se incrementará en un punto hasta llegar a 35%. Este 25% excluye el caso de contenido nacional en aguas profundas y ultraprofundas, donde estamos frente a tecnologías de punta. Ahí se va a fijar por la Secretaría de Economía una tasa especial de contenido nacional acorde con nuestra realidad y nuestras capacidades. La reforma establece preferencia a empresas nacionales cuando ofrezcan condiciones similares de precio, calidad y entrega oportuna. La Secretaría de Economía ya creó una unidad especializada que va a definir la metodología de medición y supervisará el cumplimiento del porcentaje mínimo. Esta metodología está en proceso de elaboración. La CNH podrá sancionar su incumplimiento y además ya se creó el fideicomiso con Nacional Financiera para promover desarrollo de proveedores y contratistas. Este fideicomiso se le está dotando de 200 millones de pesos este año, 300 el próximo, al menos, para llegar a 500 millones de pesos y capacitar proveedores nacionales y también financiar particularmente a pymes mexicanas para que puedan ser proveedores seguros y eficientes de la industria energética nacional. Se dijo mucho que la reforma energética tenía vacíos en materia de protección al medio ambiente. Esto es algo alejado de la realidad. La reforma es muy rica en protección al medio ambiente. A partir de que, como ya mencioné, se crea esta nueva agencia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, conforme a las mejores prácticas internacionales, sobre todo a partir del accidente que hubo en el Golfo de México, en aguas norteamericanas del Pozo Macondo. Se ha venido impulsando este tipo de agencias para prevenir este tipo de accidentes a través de regulaciones muy estrictas. Ya vamos a contar en México con esta, será un organismo desconcentrado de la Semarnat. La ley proscribe absolutamente llevar a cabo actividades extractivas
de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas del país y además crea la figura de las zonas de salvaguarda que vamos a decretar en la Secretaría de Energía para preservar el medio ambiente o el patrimonio histórico-cultural. Ya estamos en pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por ejemplo, todas las zonas arqueológicas del país que estén en regiones productoras de hidrocarburos, salvaguardarlas de esta actividad. Se norma la obligación de que todas las empresas tengan seguros ambientales que nos permitan reparar el daño en el caso no deseado de que hubieran accidentes que deterioren el ambiente. Otro tema que se trabajó también muy bien desde el legislativo, se enriqueció considerablemente oyendo a los propietarios de las tierras, es que esta parte de la legislación es inclusiva social, económicamente y con pleno respeto a los derechos humanos de los propietarios de las tierras. El gobierno quiere que la explotación de hidrocarburos en zonas terrestres del país beneficien también a las comunidades locales y a los propietarios de las tierras. Queremos ser en este aspecto, lo reitero, inclusivos. Se van a facilitar acuerdos entre las partes, entre las empresas productoras y los propietarios de las tierras. Hay un plazo hasta de 6 meses para que lleguen a acuerdos. Habrá mediación gubernamental, habrán testigos sociales de por medio. Los avalúos serán por peritos independientes. Las contraprestaciones se van a fijar conforme al valor comercial. Podrá haber pago mensual por renta de la tierra, no expropiación, sino ocupación temporal de la tierra. Y además de este pago de renta mensual, la ley prescribe que vayan un porcentaje cuando ya de los ingresos de las empresas productoras, ya que haya explotación comercial para los dueños de las tierras. Cuando se trate de zonas indígenas, se llevarán a cabo, conforme a nuestros tratados internacionales que ha suscrito México, las consultas previas, libres e informadas. La reforma energética ya está en plena acción. No solo está legislada, me complace ratificarles a ustedes lo que han visto por los medios de comunicación, que la etapa del Congreso se terminó totalmente, tenemos decreto constitucional, leyes secundarias, la parte de reglamentos del Ejecutivo, cerca de 24 reglamentos, un decreto y un ordenamiento, ya fueron promulgados por el señor presidente de la República el pasado viernes. Entonces la etapa regulatoria está totalmente concluida. Ya se instalaron todas las nuevas instituciones del sector. Ya tenemos los consejos de administración de Pemex y de CFE con sus nuevos consejeros independientes ratificados por el Senado funcionando. Ya están trabajando la Agencia de Protección Ambiental, el SENACE, el SENAGAS, el Fondo Mexicano del Petróleo. Los fondos ya están constituidos para financiar a pequeñas y medianas empresas. Ya ejecutamos la Ronda Cero, que era un paso esencial en la implementación, es decir, ya le asignamos a Pemex los campos donde Pemex acreditó que tiene capacidades tecnológicas y financieras para operarlos con eficiencia en beneficio del Estado mexicano. Esto también puso fin a la especulación de que la reforma iba a privatizar a Pemex o lo iba a debilitar. No, lo que queremos es que compita. Se le han dado a Pemex un área entre superficie terrestre y marítima de 90,000 kilómetros cuadrados, que abarca ya sea aguas o parte terrícola de Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Se le asignaron el 83% de las reservas 2P
y el 21% de los recursos prospectivos del país. Es conveniente señalar que el 17% de las reservas y el 79% de los recursos prospectivos del país van a ir a ronda 1 y rondas subsecuentes, a licitaciones abiertas, donde podrá ir Pemex asociado con otras empresas, pero compitiendo con empresas privadas. Con esta ronda 0, Pemex se ubica en quinto lugar de las reservas entre las petroleras del mundo occidental. Estamos excluyendo en esta estadística aquellas otras petroleras que no cotizan, no reportan sus reservas a los mercados internacionales. Una vez resuelto la ronda 0, Pemex ya inició con las partes, su contraparte respectiva, la migración de contratos. Esto quiere decir que cerca de 22 contratos que tiene Pemex, los que nacieron en la reforma del 2008, que son conocidos como CIEPS, y los que corresponden a otra etapa legislativa, COPS, donde ya hubo una licitación. Aquí no habrá necesidad de otra licitación, es la única excepción que marca la ley, porque partimos ya de una licitación de origen. Entonces, ahí Pemex y su contraparte pueden ponerse de acuerdo y migrar a un contrato de producción compartida. Está ya iniciando la ronda 1. En este mes vamos a dar a conocer la primera convocatoria con prebases de licitación. La primera ronda 1 contemplará una superficie aproximada, todavía podría haber algún ajuste, de 28.500 kilómetros cuadrados. Los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Y habrán tanto campos para entrar a la extracción comercial de manera directa, porque se trata de reservas 2P, como campos o áreas para exploración. Calculamos que entre la ronda 1, la 2 y la 3 que realicemos en este sexenio, captar hasta el 2018 cerca de 50,000 millones de dólares de inversión extranjera. Esto es adicionales a lo que va a invertir Pemex. Incluso esperamos generar alrededor de 500,000 nuevos empleos en este periodo. La ronda 1 va a contener también los llamados farm out de Pemex, que van a ser proyectos donde Pemex sale a licitar para buscar un socio tecnológico y financiero que se incorpore con él. Habrán cerca de 10 proyectos de asociación que estarán como parte del proceso de la ronda 1, y será una de sus novedades y de mayores atractivos. Otros aspectos interesantes de la reforma es que hay una apertura gradual del mercado de gasolinas y diéseles. A partir del próximo año ya no van a haber gasolinazos mensuales, ni mucho menos más altos de la inflación, como ha sido en el pasado. Solamente va a haber un ajuste anual del precio de las gasolinas y el diésel a la inflación del año anterior, lo cual habrá un crecimiento mucho más reducido de los precios de los combustibles en nuestro país. Hacia el 2016, las empresas expendedoras de gasolina y de diésel al público no tendrán la obligación de ser franquiciatarias de Pemex, será una decisión personal. Todavía Pemex les venderá el combustible, pero podrán tener sus propias marcas y empezaremos a ver competencia en este sentido. A partir del 2017 se abren los permisos de importación de combustibles. Lo podrá realizar cualquier particular, ya no solo Pemex, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley y el reglamento ante la Comisión Reguladora de Energía.
Y el 2018, en enero del 2018, apertura total del mercado de expendio al público de gasolinas. Habrá opciones de diferentes precios, calidades de combustibles y marcas. También se establece un nuevo modelo para la industria del gas natural. Creo que esto es algo importante para ustedes. También se trata de crear mercados competitivos de gas natural. Vamos a tener, empezando ya, distintos productores de gas natural. Pemex y también los privados podrán hacerlo. Les decía que los 9,000 kilómetros de ductos de Pemex serán ahora gestionados y administrados por el Senagas para garantizar piso privado, piso parejo para todos los generadores de gas, todos los comercializadores. Se separan las funciones de transporte de la de comercialización e importación. Se va a generar un plan quinquenal de gasoductos que estará cerca de alrededor de 10,000 kilómetros de nuevos gasoductos para ir creando un verdadero sistema nacional de gasoductos en nuestro país. Y finalmente, para dar paso a sus preguntas, quisiera referirme al nuevo modelo de la industria eléctrica, que lo ilustra muy bien esta gráfica que les presento a ustedes. Vamos a tener generadores públicos y privados compitiendo entre sí. Actualmente casi el 36% de la generación eléctrica de México es de empresas privadas, pero no tienen libertad de comercialización. La reforma otorga libertad de comercialización y de generación a todos los ciudadanos mexicanos, ya no solo a las empresas públicas. Entonces vamos a tener a CFE, que continuará desarrollando esta función, pero con la modalidad de que CFE va a entrar en una etapa de separación tanto vertical como horizontal. Se va a generar CFE Transmisión, CFE Generación, CFE Distribución, CFE Comercialización, y también habrá separación de empresas generadoras dentro de la generación para que puedan competir entre sí, para que no haya dominancia en el mercado. Habrá separación a través de lo que se llama murallas chinas de este tipo de empresas. Pemex entra asociado con particulares de manera minoritaria. Acaba de anunciar ya 3 proyectos de asociación que marcan que la reforma ya se está ejecutando con empresas privadas para cogenerar electricidad. Esto va a generar alrededor de 3,000 megawatts en el sexenio, por lo menos, de cogeneración eficiente. Va a permitir que Pemex se autoabastezca de electricidad y sus excedentes llevarlos al mercado eléctrico, compitiendo con CFE y con los particulares. Como les decía, el SENACE, el nuevo organismo público descentralizado que se hace independiente de la CFE. CFE deja de ser juez y parte en el tema eléctrico. Este será el que asigne los ingresos a la red eléctrica nacional de los generadores a partir de un riguroso orden de tarifas económicas, inyectando a la red, desde luego, las tarifas menos caras tendrán esta prioridad. Habrá comercializadores públicos y privados, y los usuarios calificados, aquellos que consuman hasta 3 megawatts mensuales el 2015, 2 el 2016 y 1 el 2017, podrán ir a este mercado mayorista para comprar electricidad. Por ahora, CFE seguirá proporcionando el servicio público de electricidad a los hogares mexicanos. Esta es una visión a largo plazo de lo que es la reforma energética del presidente Peña Nieto, del Congreso de la Unión, y que, como les quiero reiterar ya para concluir mi exposición, ya es una reforma en plena acción que está moviendo a México.
Muchas gracias. Bueno, pues derivado del corto tiempo que disponemos por la llegada del señor presidente de la República, a mí nada más me gustaría comentar un par de cosas, señor secretario, y sí quisiera ser muy puntual en esto porque recuerdo que al inicio de esta administración, tanto el presidente Francisco Fontanet como un servidor estuvimos activamente, entre otros colegas aquí de la CONCAMIN, tratando de resolver el tema de alertas críticas que fue tan lastimoso para mucha de la industria nacional. Y recuerdo con mucha alegría ese dinamismo y esa entrega de parte de las autoridades del gobierno federal a dar una solución misma que se dio. Yo quisiera agradecerle y festejar que hasta este momento, tocando madera, ¿verdad?, no hemos tenido una sola alerta crítica. Y eso, señor secretario, yo en lo personal estuve fuertemente involucrado en este asunto y créame que la forma en la cual su secretaría, entre otras entidades del gobierno, han sido impresionantemente dinámicas a resolver este grave asunto que tanto nos mermó. Y por último, sí retomo 3 puntos de su discurso, señor secretario, que realmente creo que se adhieren muy bien a esta aula. Y de las cosas que sí quisiera yo resaltar, el tema del Fondo Nacional, del Fondo Mexicano de Petróleo, el tema del fideicomiso junto con AFINSA para el desarrollo de proveedores, 50,000 millones de dólares de inversión en Ronda 1 entre el año 2015-2018. Y bueno, pues con esto creo que son buenas noticias para todos nosotros y pensamos que a través de nuestro Congreso se ha logrado algo muy importante, sin duda alguna por el liderazgo del senador Penchina, que fue un parteaguas y un estandarte en este proceso. Pues yo quisiera, señor secretario, agradecerle y pedirle, para concluir, que las preguntas que han tenido a bien hacernos algunos estudiantes y algunas de las cámaras, pudiera yo hacerle la entrega para que a través mío y de su oficina podemos contestar a cada una de ellas, porque no son pocas, y poder contestar con puntualidad y no dejar esto al aire, si usted está de acuerdo. Por lo tanto, pues no me queda más que agradecerle, felicitarlo. Esta es su casa y pedirle a nuestro presidente, señor Francisco Fontanet, para hacer entrega de un reconocimiento al señor secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Señor secretario, a nombre de los industriales de México le entrego este reconocimiento, no solo por su participación el día de hoy aquí, sino por el apoyo decidido que hemos tenido con el tema de las alertas críticas y por el diálogo abierto y franco que hemos tenido también con la Secretaría con el tema de la reforma energética, que las opiniones de CONCAMIN fueron escuchadas, fueron tomadas en cuenta, y de veras todo el reconocimiento del sector a su desempeño al frente de esta institución. Muchas gracias.